Muy buenas tardes. Para nosotros en la Sociedad Adventista de Comunicadores es un placer tenerles y que se conecten con nosotros este seminario, El Método de Cristo y las redes sociales. Soy Mariam Ludim Rosa, parte de la directiva de SAC Puerto Rico, y en estos momentos también quisiera invitar al compañero David Lizardo, también parte de la directiva, para que se una con nosotros en esta bienvenida. Saludos, David. Hola, hola Marian, buenas tardes, gusto estar contigo en este momento. Qué bueno es tenerte aquí con nosotros, a los amigos y amigas que se van conectando en nuestro Facebook y en nuestro YouTube. Nuevamente le damos la bienvenida y antes de comenzar con el seminario queremos que conozcan un poco más de lo que es SAC Puerto Rico. ¿Me podrías explicar de qué se trata esta organización? Sí, SAC, las siglas son Sociedad Adventista de Comunicadores y está auspiciado por la Unión de los Adventistas de Puerto Rico, así que es una entidad auspiciada por nuestra unión para unir y congregar a los comunicadores adventistas. ¿Y cuál es el propósito de la organización? Pero aparte de unirnos y compartir, está también pues, capacitarnos, enseñarnos distintas técnicas que podemos usar para compartir el Evangelio, para fomentar la comunicación dentro de la iglesia y fuera de la iglesia a través de los talleres y seminarios que se van presentando y nos ayudan pues, a conocer y entender las nuevas tecnologías, los nuevos métodos que podemos usar para comunicarnos interno y externamente. Y a través de SAC se han realizado varios seminarios, los cuales los pueden acceder en nuestro blog, es el sac.adventistas.pr. Repito, sac.adventistas.pr. Allí pueden acceder las actividades que hemos hecho anteriormente, pero tenemos más actividades en agenda. ¿De qué se tratan, David? Sí, hoy tenemos el taller acerca de las redes sociales y el método de Cristo. Ya para el mes que viene estamos organizando un taller que son las 5 cosas que no debes hacer y las 5 cosas que debes hacer en tus cuentas de redes sociales con el pastor Roger Hernández. Ya también estamos trabajando con unos talleres acerca de cómo transmitir desde la iglesia, el uso de los equipos de comunicación de la iglesia, el uso de las cámaras. Así que manténgase pendiente a nuestras redes, a los enlaces, a las invitaciones que enviamos para que pueda participar de estos talleres que estaremos dando tanto ahora en marzo como en abril y mayo. Sí, es que cada vez, además de después que pasó la pandemia, se está utilizando más las tecnologías como instrumento de evangelización y en SAC Puerto Rico pues queremos ayudarle a darles herramientas. Y tenemos una actividad muy importante en agosto. ¿De qué se trata? Sí, en agosto tendremos nuestra convención anual. Estamos organizando que todos los comunicadores adventistas de Puerto Rico podamos reunirnos en la Asociación Adventista del Este, allá en el edificio Eliezer Meléndez, para juntos compartir talleres que se irán informando y será un evento especial. Tendremos también los premios SAC, donde reconoceremos la labor destacada de los comunicadores en distintos renglones y será una actividad especial, será la actividad cumbre del año de SAC. Igualmente estén pendientes a nuestras redes sociales por aquí, por el Facebook y nuestra página web para que tengan más detalles. Así que todo aquel que es comunicador en su iglesia, que es comunicador de profesión o que quiere ser comunicador, está invitado a este congreso muy importante donde vamos a tener diferentes seminarios para darle más herramientas con el propósito de llevar la palabra y evangelizar. Y pues tenemos la actividad educativa de hoy, como bien menciona David, las redes sociales y el método de Cristo, que estará a cargo del presidente de SAC PR, Nemuel Artiles. Así que vamos a pasar con él, pero antes vamos a tener una palabra de oración para invocar la presencia del Todopoderoso. O sea, David, si puedes orar. Claro que sí, estamos en reverencia. Padre amado que está en los santos cielos, en este momento venimos a ti pidiendo que tú puedas dirigir a Nemuel en las palabras que nos ha de traer, que sean de bendición para cada uno y que nos animes y nos ayudes individualmente en nuestros ministerios de comunicar este mensaje a las demás personas. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, David. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a Nemuel Artiles y el seminario Método de Cristo y las redes sociales.
Muchas gracias, doctora María Ludín Rosa, y muchas gracias, ingeniero David Lizardo, miembros de nuestra Junta de Directores, quienes hacen significativas contribuciones a nuestra sociedad y por ende la misma se vierte a cada uno de los miembros de nuestra sociedad. Nuevamente quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a que te unas a nuestra sociedad. Por internet lo puedes hacer y te puedes inscribir para que puedas participar de estos talleres y de otras actividades que estamos planificando en nuestra junta. En la tarde de hoy nos ocupa el seminario titulado El método de Cristo y las redes sociales. Hoy en día las redes sociales se están usando mucho y vamos a hablar de ella en este contexto, pero creo que es importante primero hacer un trasfondo histórico de cómo la Iglesia Adventista ha ido evolucionando en este aspecto de las comunicaciones, la tecnología, para entonces llegar a las redes sociales. Así que permítame en un momentito levantar la presentación que tenemos para esta tarde. All right, aquí estamos. El método de Cristo y las redes sociales. Cuando la Iglesia Adventista empezó, o desde que empezó la Iglesia Adventista, debo haber dicho, siempre ha estado pendiente de cuál es la tecnología o los medios disponibles para poder evangelizar, reunir a nuestra feligresía y educarla. Una de las primeras cosas que hizo nuestra iglesia fue los campestres. Los campestres en Estados Unidos, donde se origina nuestra iglesia, usualmente se hacen en verano, todavía se siguen haciendo. Y los hermanos pues dormían en carpas, entonces había un lugar para reunirse. Es interesante que aquí tenemos un campestre y si podemos ver a mano izquierda, la señora que está sentada, a la mano derecha, debía haber dicho, la señora que está sentada al fondo, al lado del caballero que está de pie, esa es la hermana White. Ella le encantaban los campestres y acostumbraba a ir a los campestres. Como dije, desde que empezó nuestra iglesia hasta hoy, 160 años, todavía se sigue utilizando este método. Aquí en Puerto Rico se ha hecho de cuando en cuando en los campamentos Elías Burgos y en el campamento Yuquibo, allá en el Yunque. Y no es tan rústico como en Estados Unidos, que se usan las carpas. Aquí usamos las casetas que nosotros tenemos, pero es una bonita oportunidad para reunirnos y para estar a tono con el mensaje de Dios y la preparación para proclamar el mismo. Luego de los campestres, nuestra iglesia utilizó la prensa escrita. De hecho, la hermana White recibió una visión que debíamos utilizar la imprenta. En aquella época la imprenta no es tan moderna como se ve aquí, era un poquito más atrasada, ya que la iglesia había adelantado bastante con el uso de la imprenta. Y era, por así decirlo, como una tabla que se presionaba contra el papel y en esta tabla estaban puestas las letras y el mensaje que se quería dar. Se presionaba contra el papel y luego se levantaba y de esta manera, como decir un sello grande, de esta manera, pues la página quedaba impresa. De más está decir que cuando la hermana White recibe esta visión, ella sigue adelante con el proyecto y la primera imprenta que compró la iglesia costó alrededor de $500. La hermana White fue altamente criticada por gasto tan grande, pero ella estaba clara de la visión que había recibido. Así que los hermanos siguieron adelante.
Un dato interesante era que estos pioneros de nosotros eran bastante agresivos. Entonces, cuando salió la primera caja y las cajas subsiguientes de literatura, ellos cogían, se arrodillaban alrededor de la caja, oraban para que el Señor llevara esa caja de literatura donde el Señor entendía que iban a haber manos dispuestas a recibir el mensaje. Y tan agresivos que ellos eran, ellos sencillamente identificaban una dirección, pagaban el franqueo y mandaban la caja. Otra cosa que ellos hacían era, ellos iban al puerto y iban a algún barco que estaba en el puerto allá anclado para partir y le preguntaban, ¿a dónde va ese barco? Y le decían, pues va a Europa, a Inglaterra, va a Dinamarca. Y le decían, por favor, lleve esta cajita y la deja allí en el muelle. Y de esta manera, la literatura y el mensaje adventista se fue esparciendo. Bien interesante, y pasaron muchas experiencias, y quiero compartir con ustedes una que fue el pastor Bates. El pastor Bates, él primeramente fue capitán, fue el primero que recibió el mensaje del sábado. Al principio el grupo era adventista, pero el mensaje del sábado todavía no había llegado. Y él, todos sus ahorros y todo su dinero lo invirtió en publicar literatura del sábado. En cierta ocasión había una literatura que se estaba publicando y había que comprar los materiales y él dio todo lo que tenía. Después de eso, él va a la casa y la esposa le dice, mira, no hay de qué comer, hay que hacer compras. Y él bajó la cabeza y la esposa ya sabía, le dijo que tú gastaste los chavos que teníamos y de qué vamos a comer. Y imagínense la peleita, ¿verdad?, que ella le dio al pastor Bates. Y él salió a caminar y pensando, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y en eso, él le da con ir al correo. Así que él va al correo y efectivamente tenía una carta, pero la carta había llegado sin sello. Entonces le dice el cartero, bueno, usted es un hombre honrado, yo le voy a dar la carta y cuando tenga dinero, pues paga el franqueo. Y él le dijo, no, vamos a hacer lo siguiente, usted abra la carta. Y abrió la carta y efectivamente allí había un dinero para las publicaciones y le dijo Bates al cartero, cobre el sello y yo me llevo la diferencia. Y él se lleva la diferencia y se recordó de la esposa que no tenían que comer, así que él para por la tienda y compra algunos artículos de comer para su casa y le dice al encargado de la tienda, por favor, llévelos a mi casa. Ahora tenga en mente algo, cuando usted llegue a mi casa, la esposa le va a decir que no, que eso no es para nosotros, que él se equivocó. Y usted le va a decir, no, esto es para ustedes y lo deja allí en el balcón. Y efectivamente pasó exactamente lo que dijo Bates. La esposa dijo, no, esto no es para nosotros, usted se equivocó. Y él le dijo, no, esto es para ustedes, su esposo lo compró y lo puso allí. Y entre los artículos había un saco de papa. Ella no hizo nada porque ella pensó que se había equivocado. Más tarde llega Bates a la casa y ella le hace el cuento. Y él entonces le hace la anécdota de lo que pasó en el correo. Allí ella, en lugar de pelear, empezó a llorar. Y le dijo, verdaderamente, el Señor te impresionó y tú hiciste lo correcto. Así de agresivo eran nuestros pioneros. Ellos daban lo que tenían para que este mensaje fuera y se propagara. Posteriormente, ya a principios del siglo pasado, el pastor H.S.M. Richards, en la marquesina de su casa, empezó a grabar los primeros programas radiales. Y en inglés se llamaron La Voz de la Profecía, entiéndase, The Voice of Prophecy. Y estos programas tuvieron tanta acogida que entonces la iglesia decidió hacer un estudio en el estado de California. Pero estos programas eran en inglés. Y hubo otro pionero de la iglesia de habla hispana llamado el pastor Braulio Pérez Marcio. Y Braulio Pérez Marcio, aquí lo tenemos junto a Del Decker, él inició el primer programa en español llamado, y todavía se sigue transmitiendo, La Voz de la Esperanza. Y este programa también cogió un auge, pero no solamente en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica y todos los países de habla hispana. De hecho, la iglesia ha progresado grandemente en las radioemisoras. Aquí en Puerto Rico tenemos dos, WZOL en San Juan y Radio Paraíso en el oeste.
Y esta emisora, Adventist World Radio o Radio Mundial Adventista, es la emisora más grande que tiene la iglesia. Sus estudios están en el Pacífico y prácticamente cubre todo el mundo y se transmite en diferentes idiomas. Retornando a la televisión, nuestros laicos empezaron a hacer diferentes canales. Pero antes de eso, el pastor Fagal y su esposa empezaron a hacer los primeros programas radiales. Y este se llamó Faith, o de televisión, debo haber dicho. Y este se llamó Faith for Today. Y aquí tenemos a ellos con los Heraldos del Rey. Y según estaba diciendo, este programa todavía se transmite y el año pasado celebró sus 72 años de estar en las ondas televisivas. Luego la iglesia estableció Hope Channel. Eso lo estableció recientemente y actualmente hay sobre 28 canales de televisión en diferentes idiomas a través de todo el mundo. Y aquí es donde los laicos entonces empezaron y la iglesia a hacer diferentes canales. Tenemos It Is Written, Amazing Discovery, Better Life, Loma Linda Broadcasting Network, Moment of Peace, Good News TV, este es en Arizona, Secret on Seals, este es del pastor Stephen Bohr, Logos TV, este es en España, y 3 ABN. Debemos mencionar que 3 ABN fue el primer canal de la iglesia, pero este es operado por laicos. El hermano Danny Shelton, allá en Thompsonville, Illinois, opera este canal. Nos dice Mark Finley, vicepresidente de la Conferencia General, Dios está abriendo puertas maravillosas para la proclamación del Evangelio a través de la televisión alrededor del mundo. Este es el día. Tenemos oportunidades delante de nosotros que tan solo soñábamos algunos años atrás. Hoy es posible alcanzar a millones de personas a través del canal de esperanza. Países que una vez estaban cerrados, ahora están abiertos. Las abundantes multitudes en las ciudades, al igual que en las aldeas aisladas, pueden ahora oír el mensaje del pronto regreso de Jesús. Gracias a Dios, tenemos canales laicos y tenemos canales de la iglesia. Y aquí voy a resumir básicamente lo que pasó, y no hablé de todo lo que está aquí, pero en resumen empezamos con carpas, luego con el colportaje, entiéndase la página impresa, y posiblemente algunos se acuerdan de los rollos de escuela sabática. Eran los que cuando yo era chiquito usaba mi maestra de escuela sabática. Posteriormente, algunos laicos se van a acordar de las diapositivas, las primeras películas que se usaron, luego vinieron los slides, que eran los carruseles, y ya para los 80 se usaban las computadoras personales con PowerPoint, que es lo que estoy usando ahora, el radio, el internet con el streaming, Radio on the Road, otra manera de usarlo, y la televisión. Y hoy vamos a hablar acerca de las redes sociales. Nos dice en Evangelismo 81, página 81, se abrirán nuevos medios para alcanzar los corazones. En esta obra se utilizarán algunos métodos que serán diferentes de los empleados en el pasado. Y sencillamente esto es lo que está pasando ahora. Los tiempos han cambiado. Ya la iglesia no puede predicar en carpas como lo hacía antes. La criminalidad está rampante. También se dificulta ir a las barriadas, a los residenciales, como se solía hacer. No obstante, el Señor nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El hecho de que estamos en un mundo de alta criminalidad, no hay una dispensa para nosotros no hacer obra misionera. Sí, somos llamados a hacer obra misionera y conjuntamente con esto,
El Señor provee los medios. La misma comisión evangélica que aparece en Mateo, también aparece en Marcos. Y nos dice, id y predicad por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la misión que nosotros tenemos. Y si no podemos visitar ni reunirnos fuera de la iglesia, ¿cómo lo vamos a hacer? El Señor siempre provee métodos para hacerlo. A veces hay que estudiar nuestra historia y allí encontraremos respuesta. Nos dice Servicio Cristiano: en cualquier ramo de trabajo, el verdadero éxito no es resultado de la casualidad ni del destino. Es el desarrollo de las providencias de Dios, la recompensa de la fe y de la descripción de la virtud y de la perseverancia. Dios da las oportunidades. El éxito del uso que se haga de ellas depende de nosotros. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿estamos dispuestos a usar esas oportunidades que Dios nos da? Nos sigue diciendo la hermana White en Testimonio 6, página 44. Debemos usar cualquier medio justificable para llevar la luz a la gente. Utilícense la prensa y todas las los medios publicitarios que permitan llamar la atención a la obra. Y las redes sociales es uno de esos medios publicitarios. Estamos en el siglo XXI. Dios nos ha dado los medios. Y hoy vamos a hablar acerca de las redes sociales. ¿Qué son redes sociales? Nos dice que las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. Repito, las palabras clave de esta definición: están por Internet y se conectan donde hay intereses o valores comunes. Hay diferentes tipos de redes sociales y aunque estas primeras no son necesariamente redes sociales, son importantes porque las vamos a utilizar. En los mensajes, el WhatsApp y el Telegram son unas herramientas por las cuales se envían mensajes y nosotros podemos usarlas para enviar mensajes alusivos a aspectos religiosos. Tenemos a Facebook, que ahí podemos compartir mensajes, podemos transmitir, hacer comentarios. Tenemos a YouTube, que se usa mayormente para videos y para hacer comentarios. Tenemos Instagram, que también se usa para videos, para fotos, para comentarios y para interactuar. Tenemos Twitter, y Twitter se usa para mensajes cortos y rápidos entre amigos, pero también se pueden enviar fotos, videos y hacer enlaces. Y tenemos Messenger, donde se pueden enviar videos, hasta llamadas de voz y videollamadas. Y estos son algunas de las principales redes sociales que se utilizan. Ahora bien, hay una que se llama TikTok y debemos tener cuidado con esta red social. Mi recomendación sería, aunque salen muchos videos, mire, para la iglesia no la use. Esta red se ha cuestionado mucho sus aspectos de seguridad y hasta de seguridad nacional y personal. Ya hay muchos estados que la han prohibido y el Congreso ahora mismo está estudiando prohibirla para todo lo que tiene que ver con aspectos de gobierno. Estaba oyendo una conferencia en la tarde de hoy de la doctora María Rosa Estapé de España. Y ella decía que esta red social TikTok da problemas de salud mental. Tiene una relación directa con la configuración fisiológica de la persona. Y entre las características que habla, dice que son de unos videos cortos, todos configurados al interés, y un video va tras otro. No hay espacio para respirar, para evaluar, y esto afecta una hormona que tenemos llamada la dopamina.
y afecta el cerebro y afecta la salud mental, modifica el sistema de recompensa, estimula el no luchar y no refuerza este sistema, afecta el hábito y la fuerza de voluntad, afecta el hábito del esfuerzo, afecta el hábito del orden, no desarrolla tolerancia ni a la frustración, no ayuda a tener resistencia. Así que el TikTok también crea adicción a esa red y estimula el uso de drogas, fomenta problemas de salud mental, como dije anteriormente, distorsiona la realidad y distorsiona la patología. En otras palabras, esta red está trayendo muchos problemas y la recomendación por psicólogos, psiquiatras y al gobierno es no usarla, por lo menos el gobierno de Estados Unidos. Pero tenemos otros medios, tenemos el iPhone, el Android, las tablets, el Roku, el Windows Móvil, el Smart TV, en fin, tenemos muchos medios. Ahora bien, hay una cita muy importante que la hermana White acuñó y que quiero compartir con ustedes en los próximos 2 slides. A finales del año de la década de los 1900, Estados Unidos estaba emigrando del este al oeste y California se conocía como la tierra prometida. En las Rocallosas había minas de oro. En el norte de California estaban los grandes valles para el desarrollo de agricultura y habían también atractivos en el sur de California, donde había mucha gente que se estaba mudando. Y la hermana White escribió esta cita. Reconocí esta sección del sur de California como uno de los lugares que me habían sido presentados con la instrucción de que allí debía haber un sanatorio plenamente equipado. ¿Por qué se ha dejado sin trabajar campos como Redland y Riverside? Estas son las ciudades que están al lado de Loma Linda. El Señor quiere tener a hombres y mujeres valientes y fervorosos que asuman la obra en estos lugares. La causa de Dios ha de hacer progreso más rápido en el sur de California que lo que ha hecho en el pasado. Y sigue diciendo, cada año miles de personas visitan el sur de California para encontrar salud y por diferentes métodos debemos tratar de alcanzarlos con la verdad. Deben escuchar la amonestación a prepararse para el gran día del Señor que es inminente. Obreros que puedan hablar a las multitudes han de establecerse donde puedan encontrar público para darles el mensaje de amonestación. Sean ellos rápidos en aprovechar las oportunidades para hablar de la verdad presente a quienes no la conocen. Den ellos el mensaje con claridad y poder para que los que tengan oídos oigan. Y esto está en Notas Biográficas de Ellen G. White, la página 443. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde se conectan? Hoy en día, la mayoría de las personas se conecta en las redes sociales. Y es interesante porque a veces la gente se despierta y ahí está con el celular. Comen y ahí está con el celular. Se montan en el carro, no lo deben hacer, ahí están con el celular. En el trabajo, con el celular. En la tarde, con el celular. Y al acostarse, lo último que hacen es el celular. Es lamentable, ¿verdad? Que los cristianos a veces pasan más tiempo en las redes sociales que orando o estudiando la palabra. Pero la gente del mundo es igual. Y Jesús estaba donde estaba la gente. Nos dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 534. No debemos amordazarnos a las costumbres del mundo, sino sacar el mejor partido de las facilidades que Dios ha puesto a nuestro alcance para presentar la verdad a la gente. Si hoy en día, 2023, la mayoría de la gente se conecta a través de las redes sociales, la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿cómo le vamos a sacar el mejor provecho a las redes sociales
como nos dice la sierva de Dios. Como dije anteriormente, la sociedad ha cambiado. Ya no podemos de forma segura utilizar las carpas, ni visitar los residenciales, ni ir a las barriadas, ni dar estudios bíblicos en la noche, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo haremos? Nos dice John Dinsey, gerente general de 3ABN Latino. Algunas personas son difíciles de alcanzar en el curso de las actividades normales de la vida. Algunos están resguardados por barricadas, mediante portones y hasta con guardias de seguridad. Las personas promedio no pueden caminar a las puertas de sus hogares, pero de alguna manera el Señor encuentra la manera de alcanzarlo por la radio, la televisión, panfletos, libros y ahora también a través de la internet. Eso le suena familiar. Cada vez en los pueblos hay más urbanizaciones de control de acceso. Y las personas ya no son tan fáciles de llevar una literatura o visitarla o de entregarle un libro como antes. Pero el Señor ha hecho provisión de los medios. Y aquí es donde viene el meollo de nuestro tema de hoy. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Le mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces era que les decía, sígueme. Fíjese que esta cita de la hermana White en Ministerio de Curación, la página 102, es extremadamente importante porque esta cita los fideicomisarios, inspirados por el Espíritu Santo, también la incluyeron en el libro Obreros Evangélicos, en el libro Servicios Cristianos, en el libro Consejo para el Régimen Alimenticio y en el libro Un Ministerio para Ciudades. Esta cita es importantísima y sobre ella queremos trabajar esta tarde. Fíjense lo que dice esa cita, que Jesús primero trataba con la gente como quien deseaba hacerles el bien. Se mezclaba con ellos y establecía redes. Obviamente hoy se nos va a hacer un poco difícil mezclarnos con la gente, pero lo podemos hacer a través de las redes sociales. Y mejor aún, cuando estuvo Cristo aquí en la tierra, él podía mezclarse con la gente físicamente, ya fuera en Capernaum, en Nahum, en Jerusalén, en Betania. Hoy en día nosotros nos podemos comunicar con la gente a través de todo el mundo, a través de estas redes sociales. Luego la cita dice, Jesús tenía simpatía por la gente y formaba vínculos. Hay que tener simpatía con la gente. Luego nos dice, Jesús atendía sus necesidades. Esto ayudaba a formar esos vínculos. Y luego nos dice, cuando Jesús combinaba estos tres primeros elementos, ganaba la confianza de la gente. Y entonces Jesús le decía, sígueme, para que pudieran ser sus discípulos. Es pertinente en este momento hablar de multitudes versus encuentros personales. Si nosotros analizamos la Biblia, nos dice que Jesús predicó a multitudes y básicamente hay dos principales, que fue cuando Cristo hizo los dos milagros de los panes y los peces. Pero cuando se habla de multitudes, luego mayormente esto ocurría cuando la gente venía a buscar sanación. Pero si miramos bien los cuatro evangelios, en la mayoría de las ocasiones Jesús estaba teniendo relación uno a uno, persona a persona. No que dejara de hablar con las multitudes, pero para poder crear esa relación, él lo hacía uno a uno. Miremos bien algunos de los casos que todos conocemos. ¿Qué hizo Jesús con la samaritana? Jesús se desvió y fue a Samaria. Y si recordamos la historia, los judíos no pasaban por allí. Ellos preferían coger un camino más largo porque no querían cuenta con los samaritanos. Pero Jesús no solamente cogió el camino corto para ir a Samaria, sino para encontrarse con una mujer.
Y en aquella época eso estaba un poquito vedado. Otra relación que Jesús tuvo fue con la mujer que apedrearon. Y Jesús, diríamos a los puertorriqueños, le salvó el pellejo y la vida también. Otra relación que tuvo fue con Zaqueo. Y recordemos que Zaqueo era un publicano, esos que se decían 2 para el gobierno y 1 para mí, 4 para el gobierno y 2 para mí, ¿verdad? Había corrupción en los tiempos de Jesús también. Y Jesús pasa por donde Zaqueo está y le dice a Zaqueo, bájate que hoy quiero comer a tu casa. Y sabemos la conversión de Zaqueo. Pero Jesús fue altamente criticado. ¿Y qué tal del paralítico? Y hubo varios paralíticos, pero el que me llama la atención a mí en particular fue aquel que tuvieron que bajarlo. Desde el techo, rompieron el techo y lo bajaron al frente de Jesús. Todo el mundo decía que él era paralítico porque o había hecho algo mal o sus padres habían hecho algo mal. Y lo primero que Jesús le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Y allí empezaron a criticar a Jesús. Y luego Jesús le dijo, ¿y por qué me critican? Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, levántate, coja tu lecho y anda. Y no dejaron de criticarlo, porque entonces le dijeron al hombre, hoy es sábado, tú no puedes cargar con la camilla. Interesante. Cojamos el caso del leproso, y hubo varios casos, me llama la atención uno. Aquel que dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, mira, cállate. Y más duro el hombre hablaba. Y cuando Jesús pasa, le pregunta, ¿qué quieres? Y él le dice, que sea sanado. Y Jesús fue algo interesante porque lo tocó y le dijo, sé sano. Y cojamos el caso de Nicodemo. Nicodemo era miembro del Sanedrín, uno de los doctores de la ley, y ya algunos de ellos habían sido encomendados porque dijeron, este no fue a ninguna escuela, búscale el resumen. No estudió en ningún lado. Pues tú te graduaste de la Universidad de Jerusalén y tú tienes un PhD. Así que vete allí y hazlo caer en ridículo. Y 2 o 3 de esos doctores en la ley fueron y le tiraron la cascarita. Y como decimos aquí en Puerto Rico, Jesús le contestó y a todos sacó la pelota del parque. Pero cuando llega Nicodemo, que Nicodemo no estaba en la de ridiculizar a Jesús, sencillamente él quería conocerlo. Su corazón estaba ardiente para conocer a Jesús. Nicodemo fue de noche, a medianoche, no fue en público para no caer en ridículo. Y Jesús lo aceptó. Y Jesús tuvo un diálogo con él. A tal punto que Nicodemo se quedó pensando. Y a través de todo el ministerio de Jesús, Nicodemo siguió pensando. Pero cuando Cristo fue crucificado y él lo vio en la cruz alzado, ahí fue que él entendió. Cuando Jesús le dijo, cuando fuera levantado como la serpiente. Y Nicodemo ahí se convirtió. Y 2 miembros del Sanedrín, ricos, Nicodemo y José de Arimatea, fueron los que se encargaron de hacer las exequias fúnebres de Jesús. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer ahora, ¿cuáles son las necesidades de nuestra comunidad? ¿Estamos nosotros identificando esas necesidades? Déjenme decirle, mis hermanos, nosotros tenemos que ser intencional. Nuestra tarea es hacernos amigos de la gente, según Jesús fue amigo de la gente. Nosotros no podemos pretender ir a nuestro vecino y decirle, te vas a perder, estudiar la Biblia, o invitar a alguien a la iglesia que de primera fase no va a venir a la iglesia. Pero nosotros podemos estar pendientes de algunos eventos. ¿Y cuáles son esos eventos? Cuando se muere alguien y posiblemente se muera fuera de nuestro pueblo. Y nosotros estamos dispuestos a mandarle un mensaje bíblico de consolación. Y los nacimientos, eso es un evento grande. Cuando nace alguien, tanto para los padres como para los abuelos, como para los tíos, estamos nosotros atentos a ese evento y le mandamos una notita de felicitación. Es más, le mandamos un librito bíblico cibernético
para que le enseñen a conocer a Jesús. ¿Y qué tal de las enfermedades y de las hospitalizaciones? Hoy en día, lamentablemente, si no somos familia, los hospitales por la protección al COVID tal vez no nos dejen entrar. Pero déjenme decirles que las redes sociales sí entran. Yo tengo un amigo que está hospitalizado en el estado de la Florida. Ya lleva 64 días hospitalizado y posiblemente me escribió esta mañana que lo den de alta. Y yo trato, y este es un hermano adventista, yo trato de casi todos los días por lo menos mandarle un mensaje. Y yo veo que él los ve todos y a veces me contesta. ¿Y qué tal de las bodas? La boda es un evento lindo para la familia, los padres del novio, los padres de la novia. Y nosotros le hemos mandado un mensaje de felicitación o tal vez le hemos regalado algún libro acerca del hogar feliz. ¿Y qué tal las graduaciones? Y máxime cuando son graduaciones universitarias de títulos importantes. Nosotros hemos felicitado a esa persona. Le hemos enviado un libro, una literatura al profesional exitoso. Y la dedicación de un bebé, no todos son en nuestra iglesia adventista, puede ser un bautismo en una iglesia católica o una dedicación en alguna iglesia protestante. Le hemos nosotros enviado una felicitación. Y la felicitación no necesariamente tiene que ser una felicitación escrita o religiosa. Estamos buscando hacer la amistad. En el Día de Acción de Gracias, ¿tenemos algún vecino que nosotros pudiéramos regalarle un pay de calabaza? O tal vez en Navidad, regalarle un plato de tembleque o arroz con dulce. O tal vez haya alguna persona que en las madres le podamos regalar un ramo de flores. Las oportunidades no se hacen esperar. Nosotros tenemos que estar atentos a esas necesidades, como nos dice la sierva de Dios, para poderlas satisfacer. Hay unos casos que son especiales y unos casos, digamos, los viudos. A veces muere el hombre de la casa o la mujer y el viudo se queda solo. Hemos nosotros llevado un plato de comida, hemos ido y orado con ellos, le hemos dado una llamada telefónica o, ya que estamos en redes sociales, le hemos mandado un mensaje por alguno de los medios. Hay otra situación y son las personas divorciadas. En el pasado, si alguien se divorciaba, pues nosotros éramos un poco rudos. Hoy en día, pues somos más conscientes que esto es un problema social y a veces la persona pues no va a la iglesia por sentirse mal, pero ¿qué tal si nosotros lo invitamos a que venga? ¿Qué tal si nosotros le mandamos textos de consolación, mensajes, himnos? ¿Y qué tal de las personas que ya no vienen a la iglesia? ¿Los damos como pecadores y los dejamos a su suerte? ¿O qué tal si nosotros podemos mandarle también música? Podemos visitarlo y llevarle el folleto de la escuela sabática aunque no vengan a la iglesia. Podamos enviarle algún pensamiento o algún texto. Estos casos especiales son importantes también. Hay unos datos importantes que nosotros tenemos que tener con respecto a las redes sociales. Nosotros tenemos que entrar a nuestra cuenta por lo menos una vez a la semana. Que si alguien nos manda un mensaje, nosotros lo podamos ver. Hay quienes están 3 y 4 y 5 veces al día, pero por lo menos. Si nosotros vamos a mandar un mensaje, recordemos que cuando se usan las redes cibernéticas, los mensajes deben ser cortos. No pretendamos mandarle un mensaje, un sermón, porque la persona no lo va a leer. Hay una regla que dice que la persona puede mirar un mensaje 10 o 15 segundos. Más de eso, sencillamente lo descarta.
Una vez nosotros hayamos ganado la confianza, las redes sociales se pueden usar para dar estudios bíblicos y más adelante vamos a hablar de eso. Pero antes, no. Luego de ganar la confianza, ¿qué vamos a hacer? Yo no le invitaría directamente a la iglesia. Yo le invitaría a ver la transmisión de la iglesia para que ellos se vayan familiarizando con la iglesia. Y si su iglesia no tiene transmisión por Facebook o por internet, yo le insto a que vaya hablando con su iglesia y con su junta acerca de eso. De hecho, más adelante en SAC vamos a hacer seminarios de cómo transmitir programas de la iglesia en cada una de las 4 asociaciones de Puerto Rico. Y no hacen falta equipos sofisticados, hasta con un teléfono celular se puede hacer. Entonces es el momento para poder dar estudios bíblicos específicos online. Si la persona vive distante de nosotros, y esto se pueden hacer a través de Facebook, se pueden hacer a través de YouTube, a través de FaceTime, en fin, hay diferentes maneras. Ahora, ojo, si su iglesia tiene una página de Facebook, debe actualizarla con frecuencia. Algunas iglesias tienen página de Facebook que ni dice qué pasó el sábado pasado, ni dice qué va a pasar el sábado que viene, y a veces tienen hasta fotos y eventos de años. No debe ser así, porque entonces estamos dando una representación mala de nuestra iglesia. Debemos actualizarla con frecuencia. Y aquí debemos usar la combinación de la juventud, que es la que le gusta estas redes sociales, y la de alguna persona mayor que asista en verificar que el contenido que se pone en la página sea un contenido aceptable. Porque digamos que nosotros fuimos a la playa y tuvimos una gira en la playa. Tenemos que tener cuidado con las fotos que vamos a poner. Así que es importante que los adultos se unan a los jóvenes para esta obra misionera. Sí, mis hermanos adultos, el tiempo ha cambiado. Ya no es tiempo necesariamente de ir y repartir literatura por las casas. El Señor nos da la oportunidad ahora que desde nuestra casa, desde nuestra iglesia, podamos enviar una literatura cibernética. Nos dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera nos podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Esto es Efesios 3:20, la versión de Dios habla hoy. El pastor León Wellington, pasado director y pasado presidente de la División Interamericana, en uno de sus sermones dijo lo siguiente: Jesús tuvo poder para realizar grandes milagros cuando estuvo aquí en la tierra y hoy todavía tiene poder para utilizarlos a través de las ondas radiales, de la televisión, del internet, de Twitter, de YouTube, de Facebook y atender las necesidades del mundo que hoy perece. Nuestra iglesia ya está promoviendo que se utilicen las redes sociales para hacer obra misionera. Y esto lo dijo un vicepresidente de la División Interamericana. Dios nos dice Hebreos 1, habiendo hablado y de muchas maneras y muchas veces en otros tiempos. O sea, esta es la primera parte de Hebreos 1:1. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no nos habla solamente de una manera, que Dios no nos habla solamente en un tiempo y que Dios no nos habla solamente una vez. Aquí nos dice Hebreos que Dios utiliza muchas veces y muchas maneras y muchos tiempos. Y hoy en día, en el año 2023, el Señor está usando las redes sociales y el Señor está usando el internet para llevarnos a nosotros. Y tal vez algunos estén un poquito y dicen las redes sociales para hacer obra misionera. Nos dice Lucas 19:40. Os digo que si estos callaran, si tú y yo callamos, las piedras van a hablar. Por lo tanto, como nos dice la sierva de Dios, todos los métodos son buenos para hacer obra misionera. Y como ella nos dijo que el Señor en los últimos días iba a usar métodos que nunca antes
nos íbamos a imaginar. Estamos en ese tiempo, mis hermanos. Noticias Servicios Cristianos, página 319. En cualquier ramo de trabajo, el verdadero éxito no es resultado de la casualidad ni del destino. Es el desarrollo de las providencias de Dios y la recompensa de la fe y de la discreción y de la virtud y de la perseverancia. Vuelve a decir, Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. Y la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a usar las oportunidades que Dios nos da? ¿Estamos dispuestos a usarlas? Sabemos que esto es un cambio que está ocurriendo y posiblemente nosotros estamos acostumbrados a hacer obra misionera de casa en casa, a hacer obra misionera con la literatura en la mano y dejamos la literatura en el buzón. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué garantía usted tiene que esa literatura se va a leer? Ahora bien, el Señor ahora provee un método más efectivo, porque no solamente llega al buzón, llega a la casa, llega a la cocina, llega al comedor y llega hasta el cuarto de las personas. Donde quiera que estén usando sus teléfonos celulares con estas redes sociales, allí le va a llegar el sermón. La pregunta es, ¿estaremos usando las oportunidades que el Señor nos da? El éxito depende del uso de ellas. Y aquí tenemos a la hermana Rosita del Valle, que es la presidenta de la Sociedad Esposa de Pastores de la Unión Puertorriqueña. Y ella nos dice, en este tiempo no cambiamos los principios, cambiamos los métodos para poder alcanzar a otros. Y yo creo que esta cita es contundente, porque nosotros seguiremos haciendo adventistas del séptimo día. Las creencias de nosotros seguirán siendo las mismas. Y nuestra esperanza de la segunda venida de Cristo cada vez está más cerca. Pero el método en el cual nosotros llevamos el mensaje, hay que actualizarlo a esta época en que estamos viviendo. Hay una cita interesante, poderosa, de la hermana White en el libro Desde el Corazón. Y dice, el Señor no siempre escoge los mayores talentos para su iglesia, para su obra, sino que selecciona a quienes utiliza mejor. La pregunta en esta tarde sería, ¿estás tú dispuesto a dejarte utilizar por el Señor? No importa cuántas capacidades tú tienes. Si tú no te dejas utilizar por el Señor no cuenta contigo. Y hermano, no importa si tú tienes pocas cualidades. Si tú te dejas utilizar por el Señor va a hacer grandes cosas contigo. Porque al fin y al cabo, el trabajo no es tuyo. Tú eres el instrumento. El trabajo es del Espíritu Santo y de los ángeles del Señor. Pero ese trabajo se hace a través de nosotros. Y vuelvo y pregunto, ¿estás dispuesto a dejarte utilizar por el Señor? Me indican que hay algunas preguntas en este momento y así concluyo el seminario. Y me gustaría entonces canalizar las mismas. Gracias. Con nuestros moderadores. Adelante, María Lourdes. Gracias, Nemuel, por esa excelente información. Y quiero agradecerle nuevamente a Nemuel públicamente, porque en momentos en que yo también he pasado situaciones de salud, diariamente él me manda un mensaje por WhatsApp. O sea que es una forma también de tener esa conexión, ese cariñito y el saber, ¿verdad?, que estás pensado por otra persona y que estás en las oraciones de otras personas. Así que ahí tenemos un gran ejemplo, ¿verdad?, de cómo se pueden usar esas redes sociales, esa mensajería para esa conexión con una persona que necesita en ese momento. De la Iglesia Adventista de Aguada nos han hecho la pregunta si van a dar talleres presenciales en el área oeste, si van a estar dando estos tipos de capacitaciones. Sí, la contestación es que sí. Vamos a estar dando estos talleres presenciales, al igual que vamos a estar dando talleres de cómo usar la tecnología en forma presencial, para que usted pueda utilizar estos medios que el Señor ha provisto
para proclamar el mensaje. Y que estén pendientes entonces a nuestras redes sociales para que estén pendientes de los calendarios. De hecho, también estamos en este momento sintonizados a través de YouTube, aparte del Facebook. Así que estos seminarios que hemos dado anteriormente, pues también los puede acceder a través del YouTube, SAC PR. Pregunta José Luis. Y esto yo también lo he escuchado decir. Hay líderes en iglesias que dicen que la transmisión del culto por las redes promueve que los hermanos se queden en la casa. ¿Alguna reacción a ese respecto? Bueno, la realidad es que si el hermano está enfermo y no puede ir a la iglesia, tiene la bendición de escuchar el sermón, de escuchar la lección y de escuchar la escuela sabática. Puede ser que algún hermano en alguna circunstancia no vaya a la iglesia, pero aquí entonces toca a los hermanos de la iglesia identificar quién vino y quién no vino y entonces ver cuál es la necesidad de ese hermano y visitarlo y orar por él y darle la llamadita y mandarle un mensaje por las redes sociales. Te echamos de menos. Pero el hermano que se quede en la casa, el que no esté enfermo, se está perdiendo algo muy importante. Y se está perdiendo lo que se llama la coinonía. Es esta relación que solamente se logra a través de reunirse. Bien dice el corito, qué bueno es estar en armonía cuando vamos a la casa de Dios. Eso no lo podemos lograr a través de las redes sociales. Pero sí es importante y a través de la transmisión que nosotros podamos hacer los temas de la iglesia accesibles a los hermanos que están en la casa y también a los que no están, que nosotros vamos a invitarlos a que se conecten a la red social o a la página web de la iglesia. Tenemos a Alex Concepción, a quien le damos saludos desde Lumbrera TV. Nos dice que los estudios de Lumbrera TV pues, están en disponibilidad para grabar programas o anuncios que vayan de acuerdo con lo que es el método de Cristo. Así que nos damos información en el Facebook. Gracias, Alex. Te saludamos. Bueno, ya terminando, queremos recordar nuestra actividad de agosto. Creo que atendimos todas las preguntas que habían en el chat. Agosto 5 es nuestra actividad cumbre de este año, el Congreso de SAC. Así que separe la fecha, ya póngala en su calendario, que ese sábado nos vamos a reunir todos para así compartir como comunicadores y recibir también instrucción, motivación, talleres que se van a dar el 5 de agosto. Así que separe esa fecha importante, el 5 de agosto. Y como dijo Mariam, suscríbase a las redes sociales de SAC, envíanos un mensaje para que te incluyamos en nuestras redes sociales y te notifiquemos de todos los eventos. Así que suscríbete ahí a nuestro YouTube, al Facebook, para que recibas toda la información de las actividades que SAC está preparando. Les agradecemos nuevamente haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Gracias, Nemuel. Gracias a los amigos y amigas que se conectaron con nosotros a través del Facebook y a través de el YouTube. Y sigamos utilizando todos los instrumentos que tenemos para llevar la palabra de Dios. En este siglo, pues nos tocaron las redes sociales. Así que vamos a capitalizar, vamos a utilizarlas para dar a conocer ese evangelio. Nemuel. Muchas gracias. Sí, como dijo David, que estén sintonizados y suscríbase a SAC. Si usted entra a nuestra página web, allí va a poder identificar la sección, el portal donde usted puede entrar y está transmitiéndose ahora mismo nuestra página web. Usted puede suscribirse a SAC y lo vamos a poner en nuestro correo electrónico de forma tal que cada vez que hagamos una actividad, tanto en las redes sociales como en nuestro correo electrónico, podamos tenerlos informados. De mi parte, les agradezco por haber estado con nosotros. Si surge alguna pregunta posterior, pueden hacerla a través de nuestra página web, al igual que de nuestras redes sociales. Y SAC es la organización que tiene la Unión Puertorriqueña de los Adventistas del Séptimo Día para promover y capacitar
a los laicos y a los profesionales adventistas para utilizar los medios para así poder predicar el mensaje de la inminente venida de Cristo con la tecnología disponible en este siglo. Excelente semana para todos. Ahora que en un ratito va a comenzar, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros podamos ser portavoces de su palabra. Muchas gracias, nos vemos. La Sociedad Adventista de Comunicadores es una organización que provee apoyo a adventistas involucrados en el campo de las comunicaciones, desde profesionales hasta laicos que sirven en su iglesia local. Al unirte a la Sociedad Adventista de Comunicadores, puedes conocer comunicadores adventistas de todo Puerto Rico y otras partes del mundo, intercambiar ideas y pedir ayuda para proyectos. Es también una estupenda oportunidad para crear redes de contactos. Además, puedes beneficiarte de conferencias, talleres y hasta premios. En fin, la Sociedad Adventista de Comunicadores existe para apoyarte y juntos proclamar al mundo el gran amor de Dios. Para conocer más acerca de la Sociedad Adventista de Comunicadores y hacerte miembro, te invitamos a visitar el siguiente enlace.